Amigos y seguidores de este apartado rincón del espacio-tiempo cibernético, donde hay un laberinto en cada esquina. Hoy daremos un paseo, mejor dicho, seguiremos dando un paseo por el laberinto de ese más allá de donde salen los ovnis. Pero antes de empezar, quisiera recordar que este va a ser el tercer video que dedico al tema. Ya hice dos en donde intento explicar en forma gradual la vastedad del tema de los ovnis. Comencé dando uno en donde daba una, clave más que todo política, geopolítica. Eso fue en el primero. Eh, Abordé el tema de los ovnis como operación psicológica de masas en el segundo. Y con el que van a ver hoy, abordo el tema desde una dimensión o plano totalmente distinto. Todos estos videos los van a conseguir en la playlist de Paseos por el Laberinto en mi canal de YouTube, cuyo enlace puse abajo en el texto. Bueno, comencemos. Hace unos años, las supuestas autoridades que nos hacen creer que se encargan de la seguridad de los Estados Unidos, mejor dicho, de la inseguridad en los Estados Unidos, estas autoridades le cambiaron el nombre a estas apariciones del más allá. Ya no las llaman UFO, que significa objeto volador no identificado, y ahora las llaman UAP, que significa fenómeno aéreo no identificado. Y este cambio no debe pasar desapercibido, porque esta iniciativa de la seguridad de Estado, de lo que queda de los Estados Unidos, de clasificar todo este asunto como un fenómeno, categoría que engloba implicaciones que van más allá de tratar solo con objetos, esto es algo que significa algo, que tiene su trascendencia y que podría estar relacionado con lo que hoy les voy a relatar. Recuerden, recuerden esto, el diablo está en los detalles. Amigos, los habitantes de la Matrix globalista han perdido muchas cosas a lo largo del tiempo. Mejor dicho, se las quitaron. Hasta nos quitaron la realidad para sustituirla por otra. Pero también ha ocurrido un despojo interno, que es el despojo de la capacidad de interpretar ciertas cosas de forma correcta, obvia, y con el nombre que debe dársele. Lo que antes era fácil de interpretar, ya no lo es. Y lo peor es que hasta perdimos el nombre que las cosas siempre tuvieron. Nos cambiaron los nombres, nos cambiaron la facilidad para saber qué es cada cosa. Pero lo peor, y que muchos no perciben para nada, es que perdimos la sensibilidad, la intuición y el sentido común y todo lo que nos permitía entender con facilidad cosas que siempre han existido. Señores, no hay un encantamiento más fuerte que el que logró que perdiéramos los nombres. Los nombres y los significados, los signos. Si alguien regresara de la antigüedad para visitarnos, al ver cómo hemos perdido todas estas capacidades para ver las cosas como son y para ponerles su nombre de siempre, creo que concluiría que estamos perdidos o que nos han convertido en una especie de ganado, pero de ganado muy tonto. Un ganado que no se da cuenta que hasta los perros pastores y los pastores, ellos también se han vuelto muy tontos. Y es así como los aprendices de mago del régimen globalista que rige nuestras vidas, es así como ellos hacen lo que les da la gana con nosotros, a pesar de que ellos también se han idiotizado.
y comparados con cualquier mago del pasado, no son otra cosa que imbéciles, glorificados, enanos, vestidos con el traje lustroso de títulos obtenidos en granjas de productos premium, donde desde hace demasiado tiempo se aplica la más estricta endogamia zootécnica a todo lo que fue conocimiento y sabiduría. Y ni hablar de lo que pueden hacer estos magos del ocaso del mundo al manipular un fenómeno como el de los ovnis, que ya de por sí posee todas las características que parecieran mandadas a hacer para tenernos comiendo de sus manos, comiendo con fruición, con goce, una droga más de las tantas que han inventado para embrutecernos sin remedio. En los videos anteriores sobre el capitalismo con magos, les expliqué cómo fue que las élites intelectuales, se convirtieron a ciertos cultos, a ciertas prácticas y ritos ocultos. Les hablé, por ejemplo, del caso de Isaac Newton, que practicaba por igual ciencia y magia, física y alquimia, y que fue clasificado en forma muy acertada por el economista John Maynard Keynes como el último de los magos, el último de los babilonios. Bueno, esa situación que ya se presentaba en el capitalismo mágico de los siglos XV y XVI, con el pasar del tiempo fue empeorando, conforme empeoraba la calidad de las élites en general. Esa calidad se mantuvo hasta más o menos el siglo XIX, pero hubo un momento a partir del cual también las élites se desplomaron en su calidad, fenómeno que en su momento Ortega y Gasset denunció en la rebelión de las masas. Y esa caída en la calidad fue todo un hundimiento hasta llegar al día de hoy, donde se puede afirmar sin la menor duda que las élites son notoriamente menos inteligentes que la masa, fenómeno que fue denunciado por el filósofo italiano Costanzo Preve. Abajo en el video puse un enlace a un video donde, abajo en el texto, perdón, puse un enlace a un video donde él describe esta situación. Desde luego que en este proceso de idiotización ya colectivo, de arriba a abajo y de izquierda a derecha, han habido excepciones y las sigue habiendo. ¿Cómo no? Esto debe reconocerse. Yo he recomendado a muchas de estas excepciones en mis videos. Ayer, por ejemplo, estaba leyendo a Juan Manuel de Prada, que en medio de la catástrofe mental, tanto de la izquierda como de la derecha en España, es como un faro. Y en los últimos años han surgido voces, todas laterales, que se han dedicado a reflexionar y advertir sobre este triunfo de la razón que logró su objetivo al ser el triunfo de la idiotización a todo nivel. Y esta idiotización, que en realidad es mucho más que esto, pero que de todos modos implica miniaturización del intelecto, comenzó arriba, en las élites. Esto es algo que poco a poco he ido explicando en muchos videos. Y no soy el único que ha denunciado a los intelectuales, a los intellectual jet idiots, como les dice Nassim Taleb, el intelectual pero idiota que no sería capaz de encontrar un coco en la isla de los cocoteros, y que Taleb ubica como un producto de la modernidad que aceleró su producción de élites idiotas desde mediados del siglo XX. Abajo puse un enlace a un artículo de Taleb sobre este tema. Pero en este proceso de descomposición mental de las élites, que es un proceso degenerativo que va más allá de lo psicológico, en este proceso hay un indicador certero que nos puede ayudar y es infalible. Y este indicador es el de la afición de las élites idiotizadas por el ocultismo, las magias, los cultos gnósticos, cultos de nueva era, las religiones orientales de exportación, etcétera, etcétera.
Como ya les dije, la doble vida de muchas élites ya es algo detectable en el siglo XV y sigue hasta más o menos el siglo XIX, pero es a partir de ese siglo cuando ocurre algo, justo en concomitancia con el inicio del declive de las élites hacia la idiotez actual. Y es que las prácticas ocultistas comienzan a salir de los círculos más cerrados de verdadera élite para comenzar a difundirse entre las clases altas primero y a diseminarse luego hacia la clase media, en versiones simplificadas, desde luego. Y en el siglo XX, y sobre todo a partir de los años 60, ocurre la masificación del ocultismo y de un pseudo-esoterismo de consumo que se puede identificar con el giro de negocios relacionado con el New Age, las religiones orientales de exportación o de consumo, el neopaganismo, etcétera. Esto es algo que describí en el video sobre el capitalismo mágico florentino cuando me refería al proceso que va desde la muerte de Dios hasta Dios como mercancía. Pero esta operación de masificación y comercialización del ocultismo, del esoterismo y del gnosticismo no es una operación espontánea derivada de la globalización, de la comunicación global, del contacto entre culturas, de la apertura de las mentes. Cuidado, esta no es una operación espontánea y además corre paralela con la aparición, primero tímida, luego viral, de fenómenos extraños, criaturas extrañas, energías extrañas, toda una fenomenología paranormal que comienza a propagarse primero en los Estados Unidos, país de creación ocultista, masónica, y después en todas partes. Y desde luego, en medio de todo esto, está la aparición de los ovnis y de todo lo relacionado con el tema extraterrestre. Aparecen los enjambres de ovnis, los encuentros y contactos de todo tipo, las abducciones, los alienígenas ancestrales, los círculos en los cultivos, etcétera. Y este fenómeno de alteración del imaginario colectivo y de la percepción, tanto colectiva como individual, que es un proceso de licuefacción del ser y la realidad en la historia, poco a poco permea en todas partes. Crea pseudociencias parapsicológicas, crea toda una cultura de relatos insólitos, casi siempre de terror, una nueva cultura que también es una nueva industria liberal de fantasmas, poseídos, extraterrestres, zombies, androides, brujería moderna, vampiros, pie grandes y chupacabras. Y esto pasa en la literatura, el cine, la música, en los medios. También hay un florecer de cultos oscuros, góticos, satánicos. Vuelve la brujería, promovida desde Inglaterra, faltaría más. En fin, no tengo por qué explayarme mucho, ya ustedes comprendieron a qué me refiero. Bueno, en este video no abordaré lo que yo denomino la hipótesis materialista convencional, la hipótesis convencional de los ovnis, que identifica a estos objetos voladores como naves extraterrestres. Y no abordaré esta hipótesis de lo alienígena, no porque la estoy despreciando y descartando, porque no se puede negar la realidad de ciertos avistamientos. Y tampoco se debe descartar la discusión sobre vida extraterrestre e incluso sobre la pluralidad de los mundos habitados. Lo que pretendo con este video es mostrar una verdadera complejidad no reducible en forma racional, porque lo de los ovnis es un conjunto complejo de fenómenos cuya explicación no necesariamente se debe agotar
en la hipótesis materialista convencional, que propone la realidad de los ovnis como objetos y reconoce como probable y como posible y probable la existencia de vida en otros mundos. Porque estas explicaciones de orden o de pretendido orden científico, que son las que dominan en el imaginario colectivo, estas explicaciones, según el parecer de algunos investigadores notables de este fenómeno, estas explicaciones no son ni satisfactorias ni completas. Según el historiador italiano Gianluca Marletta, que escribió un libro sobre el tema que presentaré más adelante, nosotros los integrantes de las sociedades modernas tendemos siempre a interpretar desde nuestra perspectiva moderna fenómenos que en la antigüedad habrían sido interpretados de una forma completamente diferente. Esto desde luego es una obviedad, pero ¿qué significa esto realmente? ¿Qué significa esto en lo que se refiere a nuestra relación con la realidad o con respecto a eso que creemos que es la realidad? Porque la modernidad fundamentalmente se puede describir como un proceso que ha transformado a la realidad en una creencia, en un credo. La endiosamos. Y de esto derivan implicaciones que paradójicamente terminan por ir a contrapelo de la razón misma. Puede ser la realidad un credo, una creencia, una nueva fe, o acaso esto no termina siendo una contradicción, donde la antítesis a la fe es una tesis que también es de fe. A esta contradicción o incoherencia, algunos la llaman el cortocircuito de la razón. Desconozco la autoría de esta definición, pero la comparto, porque es un cortocircuito que ocurre por una avería en el flujo de energía entre dos polos, fe y razón. Y así como la fe sin razón es fanatismo, destinado a achicharrarse, la razón sin fe también termina siendo un fanatismo, una idolatría, también destinada a achicharrarse. A esto se refiere de entrada Gianluca Marletta, al afirmar una obviedad que no es tan obvia, que al volvernos modernos, todos nos volvimos materialistas. Venimos de la ilustración, del positivismo y el progresismo. Y todo esto fue como un reinicio, una especie de primer gran reset, que dio como resultado que nosotros, los occidentales modernos, nos encontremos siempre ante una gran dificultad a la hora de concebir cualquier realidad que no sea de un tipo estrictamente material. Por lo tanto, eso que vemos en los cielos, a pesar de que no lo podamos identificar, de todos modos lo interpretamos como una nave espacial que nos visita desde otro planeta. Y esto a nosotros nos parece perfectamente racional, a pesar de la ausencia total de evidencias concretas sobre qué es lo que vemos y cuál es su origen. En otras palabras, seguimos creyendo en un más allá. No nos han quitado esa predilección. Algo dentro de nosotros insiste en el más allá, pero es el más allá de la moderna fe, del culto racionalista. De hecho, este fenómeno de los ovnis, que debido a la hipótesis materialista convencional se lo atribuimos a extraterrestres, terminó por convertirse, debido a la razón convertida en fe, eh, en algo que de todos modos debe contentar nuestra necesidad del más allá. Y por lo tanto terminó por convertirse en una nueva religión, donde incluso la Biblia ha sido convertida en un relato de extraterrestres. Vaya cortocircuito, esto sí es un cortocircuito. Por eso hace un momento afirmé que la razón sin fe de todos modos termina en idolatría. Y este nuevo logos, este nuevo sentido, refuerza nuestra fe en la razón y comienza a teñir de un nuevo fervor a otros objetos, no necesariamente voladores.
Por ejemplo, con respecto a las pirámides y otros monumentos del pasado, muchos creen de buena fe racional, que estas obras no pudieron ser construidas con las técnicas del pasado. Eso debe ser obra de extraterrestres. Y algunos hasta concluyen que esto es evidente. Rellenan su fe racional de evidencias, todas científicas, por supuesto, de que esto debe haber sido así. Porque, ¿cómo es posible que en la antigüedad existiesen técnicas avanzadas? Porque la antigüedad es eso. La antigüedad es una época primitiva, sin los logros de la era moderna. Pero al decir esto, no se dan cuenta que están transformando una disciplina como la arqueología, que debería ser científica. Y están transformando esta arqueología en una arqueología sagrada, la de unos seres que vinieron del cielo. Y esto pasa de forma inevitable porque no podemos evitar que nuestra esencia sagrada permee nuestra existencia y la impregne. Y esto sí es verdad que es una verdad antigua, antiquísima, eterna. Y este extravío, esta desviación de lo sagrado en nosotros, canalizada por los magos de la modernidad, conlleva a algo que no solo afecta a los creyentes en los alienígenas ancestrales, afecta a todos los practicantes confiados de la fe racional. Y es que por imposición interesada de estos magos, terminamos expulsando de la realidad no solo a la realidad espiritual, también expulsamos a aquella región de la realidad que en el mundo de la tradición se identifica con una realidad sutil, un plano intermedio de la existencia, que nuestros ancestros afirmaban que era un plano que podía contactar con el plano físico, con el plano material. Y al expulsar a ese sutil plano intermedio, terminamos por olvidar su existencia, no reconocer su existencia y reconocer cómo actúa. Y al perder ese conocimiento y la advertencia que debería conllevar, quedamos indefensos, totalmente indefensos. Misión cumplida. Y es el cortocircuito de la razón, al crear un blindaje entre el plano material físico y otros planos metafísicos, es este cortocircuito el que de alguna forma crea al extraterrestre, dentro de una fenomenología que de todos modos es compleja, porque es un conjunto. Pero aquí lo que deseo que comprendan por los momentos es que el cortocircuito de la razón, al crear al extraterrestre, lo hace buscando una explicación que en cambio nuestros ancestros la lograban encontrar aplicando una sabiduría muy distinta a la del hombre moderno. Una sabiduría que las élites supuestamente racionales considera una superstición. Y al afirmar esto, algunos demuestran que a esta sabiduría la desconocen o la desprecian, pero en otros casos esta actitud es una pose. En público fingen despreciarla, pero en privado la quieren usar. Y en este uso de la sabiduría, no para conocer, sino para propósitos de dominación, radica, entre otras cosas, la diferencia entre esoterismo y ocultismo. Y es aquí donde la cosa se vuelve muy interesante, porque algunos ufólogos, esos que investigan el fenómeno ovni, pues algunos ufólogos, que faltaría más, son modernos y por lo tanto son tan racionalistas como cualquier científico. Algunos de ellos, conforme avanzaron en sus investigaciones, llegaron a una interpretación muy diversa de lo que es el fenómeno ovni, muy diversa de la interpretación dominante, basada en la hipótesis extraterrestre, en la hipótesis materialista convencional. Y el primero de estos ufólogos fue el periodista y escritor John Keel, que es muy controversial, sin duda alguna, pero su historia es extremadamente interesante,
porque en su recorrido se puede constatar que este investigador fue bastante metódico y riguroso, porque no excluyó en ningún momento ninguna de las teorías o hipótesis que sobre el fenómeno ovni se han dado con el pasar del tiempo. En otras palabras, las abordó, las investigó, las verificó y las confrontó, sin excluir ninguna pista o conclusión por prejuicio, aplicando un método que es propio del periodismo de investigación, del verdadero periodismo de investigación. Bueno, este ufólogo, John Keel, inició su investigación con la visión típica del periodista americano de los años 60 y se acercó al fenómeno ovni atraído por la hipótesis de que se trataba de naves provenientes de otros mundos. Y es así como inicia su recorrido y lo hace de forma minuciosa, buscando antes que nada antecedentes. Se mete en las hemerotecas a buscar antecedentes. Y es así como comienza a toparse con toda una serie de reportes a partir de finales del siglo XIX. Y es estudiando todo reporte sobre naves extrañas en el cielo a partir de esa época y a lo largo del tiempo, cuando comienza a notar que algo no funciona con las interpretaciones materialistas del fenómeno ovni. Keel primero detecta la relativa antigüedad del fenómeno, porque viene del siglo XIX, y detecta que tiende a darse en oleadas, como si fuese un fenómeno de contagio colectivo. Y detecta también que la fase de apariciones más o menos constantes comienza no en 1947 con el avistamiento de los primeros ovnis en forma de platillos, sino en la Segunda Guerra Mundial. Y aquí es donde descubre un patrón que le llama muchísimo la atención. Y es que en las primeras apariciones, las del siglo XIX y principios del XX, los ovnis parecen unas naves salidas de una novela de Julio Verne. Tienen una apariencia industrial. De hecho, se les bautiza como los dirigibles fantasma o dirigibles misteriosos. En cambio, durante la Segunda Guerra Mundial, los Foo Fighters, que era como se les llamaba, son como esferas luminosas o bolas de fuego y se confunden con armas secretas, especialmente armas secretas alemanas. Y a partir de la posguerra, los avistamientos al fin aparecen como platillos voladores o naves muy estilizadas, muy veloces. Y esta tipología predomina hasta que en el fenómeno aparece la diversidad cultural de la nueva era. Y aparecen naves piramidales, triangulares, naves nodriza. Las formas ahora se vuelven muy variadas, como para contentar a un mercado que necesita variedad. En otras palabras, se trata de un fenómeno mutante que parece adaptarse a las épocas, a las culturas, a las sociedades de cada época. Y es allí cuando comienza a contemplar otra hipótesis que parece más acorde, que es la hipótesis psicosocial sobre los ovnis, que recibió un impulso muy prestigioso cuando Carl Gustav Jung escribe en 1958 un ensayo titulado Un mito moderno de cosas que se ven en el cielo. Esta hipótesis propone que el fenómeno ovni puede ser explicado desde la psicología, la sociología, el folclore y las diversas culturas. Pero John Keel considera que esta hipótesis psicosocial no es suficiente, porque mientras tanto ha recolectado un cúmulo de informaciones y testimonios que él por muchas razones considera que no pueden ser explicados desde el inconsciente colectivo o la histeria colectiva, porque el fenómeno es demasiado multiforme, no puede ser considerado como totalmente ilusorio y manifiesta una complejidad de fenómeno conjunto cuya explicación no es reducible a lo colectivo, a lo psicológico. Conclusión a la que llega sobre todo cuando en su investigación se adentra en los casos donde hay contactados y sobre todo cuando aborda el tema de los abducidos.
de las personas que supuestamente fueron secuestradas por estas naves. Es así como Keel comienza a formular una hipótesis de trabajo, que es la hipótesis del engaño. Y esto lo hace para enfrentar primeramente el problema de las apariencias cambiantes del fenómeno a través del tiempo, donde pareciera presentarse un caso de manifestación intencionada, de manifestación de fuerzas que se presentan bajo una apariencia de naves y alienígenas con el fin de engañar de alguna forma, tanto al observador como a los que entran en contacto con estas naves o con sus tripulantes. Y es por eso que las diversas manifestaciones del fenómeno mimetizan las improntas culturales de cada época. Esta hipótesis se basa sobre todo en el trabajo que desarrolla Keel al entrevistar a los contactados y los abducidos. Los abducidos ya saben lo que son, y los contactados son personas que afirman haber entrado en contacto no casual, con inteligencias de otro mundo. Este es un contacto que va más allá del encuentro cercano del tercer tipo, que se reduce a la mera observación de los supuestos tripulantes de estas naves. Keel, al estudiar el método de contacto que usan precisamente los contactados, encontró semejanzas muy, pero muy notorias con los métodos que aplicaba el espiritismo a partir del siglo XIX y también en los métodos de canalización hacia entidades espirituales superiores aplicados por ciertos cultos New Age a partir de los años 70-80. Y al entrevistar a los abducidos, a los que supuestamente fueron secuestrados, Keel estudia el fenómeno de forma tan minuciosa que llegará a la conclusión de que se trata de fenómenos prácticamente idénticos a los que en muchas tradiciones antiguas son tratados como manifestaciones de seres provenientes de otro plano, de un mundo intermedio o manifestaciones demoníacas. Keel incluso se aventurará a postular que el conjunto de fenómenos relacionados con ovnis y extraterrestres son la máscara moderna de la demonología, porque al hacer un estudio comparado se encontró ni más ni menos frente al mismo fenómeno que muchas tradiciones antiguas saben identificar con precisión y lo describen como manifestaciones demoníacas donde las entidades que se encuentran detrás adoptan apariencias compatibles con la impronta cultural y se hacen pasar por lo que no son. Y estos hallazgos de John Keel se encuentran en su libro OVNIS Operación Caballo de Troya, cuya primera edición es de 1970, pero es en la edición revisada y ampliada de 1996 de donde Gianluca Marletta tomó apuntes para su libro, que presentaré más adelante. Desde luego, esta hipótesis es muy impactante para la racionalidad moderna y será mayoritariamente rechazada por la comunidad de los ufólogos, pero no por todos, porque Keel no será el único investigador que se aproximará al fenómeno conjunto ovnis extraterrestres desde una perspectiva muy distinta a la perspectiva materialista convencional. Hay otro caso, y es un caso peculiar, porque se trata justamente de un renombrado científico que se llama Jacques Vallée, autor del libro Pasaporte a Magonia. Vallée es un investigador francés que además de ser astrónomo, es un científico informático que desarrolló para la NASA el primer mapa computarizado de la superficie de Marte en los años 60 y luego trabajó en ARPANET, la red de computadoras del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, que en los años 70 se convertiría en la progenitora de lo que luego se conocería como Internet. Y realmente llama la atención que una mentalidad tan científica como la de Vallée sea a su vez tan abierta como para considerar y llegar a proponer una hipótesis tan apartada de la convencional como la de John Keel. De hecho, se puede afirmar que en líneas generales la hipótesis de Vallée es paralela e incluso convergente con la de Keel.
En Pasaporte a Magonia, Vallée propone la hipótesis interdimensional o hipótesis parafísica, la cual en forma muy resumida afirma que el fenómeno conjunto de los ovnis y los extraterrestres es la manifestación de otras realidades o dimensiones que coexisten por separado junto a la nuestra, algo así como una dimensión paralela o un universo paralelo al nuestro. Y esta teoría también sostiene que los ovnis son la manifestación moderna de fenómenos que han ocurrido todo el tiempo a lo largo de la historia y que en el pasado se atribuían a criaturas mitológicas sobrenaturales o a demonios. Sin duda alguna, la hipótesis de Vallée se asemeja a la de Kiel, y estas hipótesis no necesariamente excluyen la hipótesis materialista convencional de los extraterrestres, donde se habla de seres de otro mundo materiales, con poderes que derivan de un desarrollo científico más avanzado que el nuestro. Mientras que en las hipótesis, vamos a llamarlas paranormales, de Kiel y Vallée, se habla también y de alguna forma de seres de otro mundo, solo que la naturaleza de este mundo y la naturaleza de sus poderes es muy distinta a la del nuestro. Por cierto, llama la atención la semejanza de la hipótesis interdimensional propuesta por Vallée en 1969 con la hipótesis del multiverso, que ha tomado cierto auge entre algunos físicos y astrofísicos de renombre en los últimos años y que supone la coexistencia de universos paralelos al nuestro. Hipótesis que de paso no excluye el contacto entre universos. De hecho, algunos físicos hipotizan que la naturaleza misteriosa de la gravedad, justamente la que estudiaba Isaac Newton, se debe a que se trata de una manifestación local, el efecto local de una fuerza que traspasa los planos entre estos universos paralelos y por lo tanto contacta a un universo con otro. A propósito, con respecto a la gravedad, el ocultista Newton lo que estudiaba era la caída. La caída es una manifestación de la gravedad y queda impresa la imagen de Newton estudiando la caída de una manzana, no de cualquier cosa, sino de una manzana, justamente de una manzana. Cuando se estudia el esoterismo, lo que se estudia realmente son símbolos, capas de símbolos, y nada es casual, créanme. De todos modos, las hipótesis parafísicas o paranormales de Kiel y Vallée tienen un antecedente debidamente registrado, que es algo increíble. Sí, señores, estas hipótesis no son del todo originales y no fueron las primeras. De hecho, la primera hipótesis paranormal se encuentra registrada en el archivo de una agencia del Estado, de una agencia de seguridad e inteligencia del Estado americano, y se encuentra allí desde 1947. Y me estoy refiriendo a un expediente que fue un expediente secreto del FBI. Sí, nada más y nada menos. Se trata de un documento contenido en el Memorándum 6751, que fue un expediente secreto del FBI hasta el año 2010. Se trata de un documento de autor desconocido, fechado el 8 de julio de 1947, exactamente 6 días antes del legendario incidente de Roswell, Nuevo México, y 14 días antes del famoso avistamiento de Kenneth Arnold en el monte Rainier, que avistamiento que popularizaría el término platillos voladores. Y esta confluencia de fechas de por sí es muy llamativa. ¿Y qué se dice en este documento? Bueno, voy a leer solo 4 de los 9 puntos contenidos en el documento.
Punto 4. Ellos no son terrícolas excarnados, sino que provienen de su propio mundo. Aquí el sentido de la expresión no son terrícolas excarnados es que no son humanos que se han separado de la carne. Punto 5. Ellos no provienen de un planeta en sentido literal, o sea, de un planeta en el sentido físico, sino de un planeta etérico que se compenetra con el nuestro y no es perceptible para nosotros. Punto 6. Los cuerpos de estos visitantes y también su nave se materializan automáticamente al entrar en la frecuencia vibratoria de nuestra materia densa. En otras palabras, se adaptan al registro propio de nuestros sentidos y nuestras percepciones. Punto 8. La región de donde ellos proceden no es el plano astral, sino que corresponde a los locas o talas. Los estudiantes de materias esotéricas entenderán estos términos. Locas o talas son concepciones de la tradición hinduista que se refieren a diversos planos o mundos o reinos de la existencia, donde uno de estos locas es el mundo material y hay otros locas o planos o mundos. Hay un mundo superior al nuestro, donde residen espíritus, tanto buenos como malos, que de todos modos es un plano intermedio con respecto al plano o mundo divino, que es un mundo superior a todos, que es el reino de los cielos, donde habitan los dioses. En otras palabras, en este documento se describen con 20 años de anticipación los postulados fundamentales de las teorías paranormales de Keel y Vallée. Abajo, en el texto descriptivo, puse el enlace a la página del FBI donde podrán consultar el texto completo. Y ya que nos adentramos en un discurso esotérico, hay en toda cosmología esotérica, que siempre se basa en tradiciones provenientes de casi todas las religiones, desde la cristiana, la judaica y la islámica, hasta religiones del Medio y Lejano Oriente. En toda cosmología esotérica siempre hay puntos comunes, trascendentes. De hecho, en la cosmología esotérica se habla de los aéreos. ¿Y qué son los aéreos? Son planos de la existencia. Hay un plano físico, un plano astral, mental, espiritual, hay un plano divino. Hay diversos planos aéreos cuyo número varía según cada tradición. Bueno, esos son los aéreos. Y en las hipótesis paranormales sobre los ovnis, no se habla, se habla de estos planos y no se habla de naves y extraterrestres como en las hipótesis materialistas. Se habla de fenómenos diversos, de manifestaciones. Se habla de fenómenos, no de objetos. Y qué casualidad que las autoridades ocupadas de la seguridad y defensa de los Estados Unidos cambiaron los nombres y de objeto volador pasaron a fenómenos aéreos. Señores, las palabras importan y las palabras que escoge el poder importan más aún. Nada es casual y vuelvo y repito, el diablo está en los detalles. Pero ya que estamos con el asunto de los antecedentes a las hipótesis actuales sobre los ovnis, podemos retroceder aún más, hasta los mismos orígenes o supuestos orígenes de los contactos extraterrestres, supuestamente extraterrestres. Gianluca Marletta, el autor del libro que ya les voy a señalar, afirma que el mito de los extraterrestres nació a finales del siglo XIX, en el ámbito del espiritismo, cuando algunos mediums, en vez de contactar con muertos o de contactar con superiores desconocidos, que fue la moda en determinado momento, de un momento a otro comenzaron a contactar a seres de otros planetas, inaugurando otra moda, que no será una moda solo dentro del espiritismo, pues en esa época es cuando se comienza a hablar
y a escribir en ciertos círculos sobre marcianos y venusinos. De hecho, justamente de esa época es la teoría sobre los canales de Marte, del astrónomo italiano Giovanni Schiaparelli, que fue popularizada por otro astrónomo famoso, Percival Lowell, que además de predecir la existencia del planeta Plutón, fue el que más se aventuró al relacionar estos canales con la existencia de una civilización marciana. Y es así como comenzará a desarrollarse todo un filón dentro del ocultismo del siglo XX, el mito de los extraterrestres. Y es así como este mito, que hoy en día parece un mito de matriz tecnológica, porque está relacionado con civilizaciones técnicamente avanzadas, este mito resulta ser un mito realmente surgido de una matriz ocultista. Y al hablar de esta matriz ocultista, no se puede dejar de mencionar a Aleister Crowley. Y aquí, nada más con este personaje, habría que hacer un video aparte, que de paso no sería corto. Bien, ¿quién fue Aleister Crowley? Crowley fue un ocultista, creador de un culto perfectamente concebido para seducir y atrapar élites, pero no solo para embaucarlas, sino para llevarlas a la perdición sin remedio. Y en este sentido, sin duda alguna se trató de un mago poderoso, porque tuvo muchísima influencia, algo que se puede constatar sin mucha dificultad al estudiarlo. Y me refiero a Aleister Crowley como ocultista, oígase bien, ocultista, no esoterista, que son dos cosas distintas. Los estudios esotéricos son algo muy respetable y serio. En cambio, el ocultismo nació para ser una guarida de estafadores y manipuladores profesionales. Y aquí voy a hacer un paréntesis para explicar algo que se me está pasando y no quiero que se me pase. Ocultismo y esoterismo son dos cosas distintas. El ocultismo es un complejo de prácticas mágicas, de rituales y obras herméticas que cree que ciertas fuerzas, poderes o entidades poderosas, más allá de la realidad normal, pueden ser contactadas y aprovechadas por quienes adquieren ciertas técnicas y desarrollan ciertas facultades superiores. El ocultismo busca una superioridad, un dominio, un poder, y es en el ocultismo donde se encuentran las magias, magia blanca, magia negra y la alquimia. En cambio, el esoterismo es el estudio de las doctrinas espirituales contenidas en sabidurías antiguas, ancestrales, que reservan ciertos conocimientos a un círculo interior, esotérico, a diferencia del círculo exotérico, que es público. Y a estos conocimientos esotéricos solo se puede acceder mediante un recorrido de iniciación que debe ser guiado y disciplinado por un maestro. El esoterismo busca un saber, una verdad. El ocultismo busca una superioridad, un poder. El esoterismo busca elevación espiritual, una comunión. El ocultismo busca una mutación, un dominio. El, el esoterismo no trata de magias, a diferencia del ocultismo. No se trata de volverse poderoso, se trata de volverse sabio. El esoterismo trata sobre conocimientos antiguos, contenidos en sabidurías que confirman la existencia de un logos, un sentido, una finalidad. Y estas sabidurías confirman también que hay un nomos, la existencia de un orden, de unas leyes, de una armonía. Y hay una condena cósmica de la cual no se puede escapar. El ocultista, el mago, está condenado a ser siempre un aprendiz de brujo, eternamente incapaz de una igualación con nada que sea realmente superior, supremo, y tarde o temprano pagará sus errores. Y este mago, por su condición de aprendiz, presumido pero aprendiz, todo lo que ofrece es una estafa, un fraude, un engaño.
Bueno, volviendo al tema. Aleister Crowley se hacía llamar a sí mismo la Bestia 666, y solo los más ingenuos entre los ingenuos negarían que se trataba de un consumado satanista, de esos de la peor especie, de la especie de los talentosos. Crowley además fue escritor, poeta, editor, alpinista, fundador de una nueva religión y, faltaría más, espía de su majestad, como lo era prácticamente el 90% de las élites y los intelectuales ingleses que gustaban de recorrer el mundo como modo de vida. Señores, todos los magos del capitalismo mágico inglés siempre fueron sumisos servidores de su rey mago o reina maga. Crowley, además, es un prototipo perfecto de lo que en el futuro serán las rock stars, las estrellas del rock, del sexo, drogas y rock and roll. Su actividad sexual es frenética, tanto con hombres como con mujeres. Y hasta se opera varias veces la nariz porque era hiperadicto a la cocaína y también a la heroína. Ahora bien, ¿por qué estoy hablando tanto de Crowley? ¿Qué tiene que ver con el fenómeno de los ovnis y los extraterrestres? Pues tiene que ver, porque algunos estudiosos del tema le reconocen a Crowley la creación del arquetipo del extraterrestre, de un modelo de extraterrestre que casi se vuelve paradigmático. Crowley afirmaba que sus sesiones o rituales mágicos eran para abrir las puertas a entidades de otra dimensión que nos debían conducir a una nueva era, donde iban a desaparecer todas las religiones tradicionales, las religiones patriarcales, para fundirse todas en una religión universal, que en su obra principal, el Libro de la Ley, se traduce en el advenimiento del nuevo eón, el eón de Horus, cuya única ley será: haz lo que quieras. Así de simple. Y entre estas entidades que atravesaban el portal y debían guiar al hombre en su ascenso hacia esta nueva era, había una especial que se llamaba Lam. Y el rostro de esta entidad fue dibujado por el mismo Crowley en 1919. Como ven, y no hace falta esforzarse mucho, este LAM se parece muchísimo a esa imagen de los alienígenas que no se sabe por cuál razón terminó siendo la más popular, la más usada. Y no se trata solo de la apariencia. En sus modos, esta entidad LAM, L-A-M, según los estudiosos del culto extraterrestre, este LAM es un modelo simbológico y evocativo completamente análogo a los que resultan de los contactos con inteligencias extraterrestres. Aleister Crowley y toda su doctrina, si es que se le puede llamar así, es representativo de toda una corriente ocultista y espiritista que comienza a finales del siglo XIX y llega hasta nuestros días, la cual se caracteriza por empastelar verdaderas zambumbias sincréticas con cuanta religión o culto antiguo o ancestral se les atraviese, sea oriental, occidental, precolombino, africano, nórdico, etc. Y aunque algunas de estas zambumbias con aspiraciones realmente cosmológicas, sin duda alguna, se pueden considerar como síntesis notables y extremadamente sugestivas, otras dejan mucho que desear, sobre todo desde el punto de vista de las disciplinas esotéricas tradicionales, las verdaderas. De todos modos, el culto de la nueva era de Crowley, la teosofía de Madame Blavatsky y otros cultos ocultistas que comienzan a surgir más o menos todos en la misma época, no son otra cosa que sofisticadas manipulaciones que tienen como primera finalidad atraer a las élites, a élites con apetito de exclusividad, con muchos deseos de sentirse diferentes y superiores al populacho, de sentirse tocadas por designios superiores, incluso de sentirse predestinadas no solo a la inteligencia y a la prosperidad,
sino al acceso a poderes superiores. Y esta psicología de la codicia y la arrogancia encaja perfectamente con estas prácticas ocultistas. ¿Por qué? Porque estas prácticas, estos cultos, se conciben precisamente para cumplir con este fin, que en realidad es un fin hegemónico de dominación de la sociedad, cuya primera fase es convertir en ganado zootécnicamente reproducible, a sus estratos superiores. Señores, el primer ganado del globalismo es el ganado selecto de las élites, el ganado de los perros pastores. Y estas élites, que se supone que son el destilado de excelencia de la ilustración, del iluminismo, las portadoras de la luz de la razón para iluminar a los pueblos, en realidad han sido hechizadas y luego criadas para servir a poderes con aspiraciones de dominación total y global, como después quedará demostrado al entrelazarse el fenómeno de estos ocultismos con verdaderas tragedias de exterminio que terminarían por marcar a todo el siglo XX y siguen marcando al siglo XXI. Y en la génesis de este movimiento subterráneo, que va más allá de lo psicológico, lo sociológico, lo antropológico, aparecen personajes, aparecen estrellas y protagonistas, algunos importantes, otros más bien de reparto. Y entre los importantes, los estelares, porque se desenvuelven en círculos sociales muy relevantes, y además dejarán una marca, una influencia perdurable, están Aleister Crowley y desde luego Madame Blavatsky, la diva, la primadonna de este submundo, porque no se trata de un mundo superior, se trata de un verdadero submundo. Pero bueno, les voy a quedar debiendo el desarrollo de este tema, que es demasiado extenso y se conecta con otros, con muchos otros, todos relacionados con el tema del poder. Magia, más allá y poder no existen el uno sin el otro. Pero tengo que ir paso por paso. Y ya hoy siento que di un buen paso, pero es un paso introductorio. Y ha llegado el momento de presentar el libro que inspiró mi laberinto de hoy. Y se trata del libro titulado OVNIs y alienígenas, de Gianluca Marletta. ¿Y quién es Gianluca Marletta? Pues no es un ufólogo como tal, es un historiador graduado en historia medieval por la Universidad de Roma y se graduó también en ciencias religiosas en la Pontificia Universidad Lateranense, que depende de la Santa Sede. Marletta es profesor, conferencista e investigador y ha publicado diversos ensayos sobre temas históricos religiosos y antropológicos. Bueno, este video ya se pasó de largo. Lo que pasa es que los laberintos son interminables. Hay otros mundos, pero están en este. Y es así, porque en la realidad material de los modernos, de los racionalistas, en la realidad no está la verdad. Lo siento por los que creen que con la sola razón se puede superar todo misterio. Amigos y seguidores, es todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por la atención e infinitas gracias a los que colaboran con la sustentación económica de nuestro proyecto. Y a los que quisieran ayudarnos de ahora en adelante, basta conseguir las indicaciones muy fáciles que encontrarán en el texto adjunto a este video. Mientras tanto, activen su pensamiento, cuídense a sí mismos y a los suyos y hasta pronto.